Continuemos con nuestra clase de seminario de investigación. Hoy abordaremos la lógica del pensamiento en la redacción científica. Y es que la redacción de un informe técnico de investigación está íntimamente ligada al pensamiento lógico del autor. Un informe bien redactado es la manifestación externa de una mente que ha logrado organizar ideas complejas de manera jerárquica y coherente. El concepto de fondo y forma es crucial. El fondo se refiere al contenido intelectual y los datos, mientras que la forma es el vehículo lingüístico. La claridad no implica simplicidad, sino la eliminación de lo accesorio para resaltar lo esencial. El pensamiento ordenado se traduce en una exposición donde el problema, la metodología y los resultados forman una unidad indivisible. Por ello, la redacción científica es una herramienta de precisión. Requiere que el investigador sea capaz de distanciarse de sus propias emociones y prejuicios para presentar un mensaje comprensible, verificable y sobre todo útil para la toma de decisiones en el ámbito administrativo o científico. Por lo tanto, la lógica del pensamiento tiene que tener claridad, concatenación y legibilidad. En cuanto a la revisión de la literatura como estado del arte, no debe entenderse como un listado o un resumen de otros autores, sino como la reconstrucción analítica del conocimiento existente sobre un objeto de estudio. Su función primordial es, en el informe de investigación, es situar el problema en una perspectiva histórica y teórica, demostrando que el investigador domina las corrientes de pensamiento contemporáneo. El rigor en esta sección se manifiesta en la calidad de las fuentes seleccionadas y en la capacidad del autor para establecer diálogos entre ellas. Esta fase de fundamentación teórica es lo que le otorga autoridad al investigador, pues demuestra que su trabajo no nace de la improvisación, sino que es un eslabón consciente en una cadena de producción científica. Por ello, el rigor metodológico parte de una descripción de los participantes como un elemento crítico que condiciona la validez externa y la generalización de resultados. El informe debe especificar detalladamente las características sociodemográficas técnicas de la muestra. Es imperativo distinguir entre población y la muestra. El investigador debe reportar el tamaño de la muestra, el método de muestreo y fundamentalmente la tasa de respuesta. Además de las características generales, se debe reportar los criterios de inclusión y exclusión que garantizaron la homogeneidad o la diversidad necesaria en el diseño. En cuanto al procedimiento dentro del informe de investigación, este debe ser redactado como una narrativa técnica, cronológica y exhaustiva. Su propósito es garantizar la replicabilidad y donde cualquier investigador capacitado puede volverlo a replicar para obtener resultados similares siguiendo las mismas instrucciones. Esto incluye la descripción del escenario, donde se realizó, las instrucciones proporcionadas a los participantes, los incentivos, la secuencia temporal de las intervenciones. En investigaciones experimentales, el procedimiento debe ser especialmente riguroso al describir la manipulación de las variables independientes y la forma en que se midió la dependiente. La calidad de un informe también está relacionado con los instrumentos o con la robustez de los instrumentos utilizados para recolectar la información. No basta con citar el instrumento, es obligatorio reportar las pruebas de validez y fiabilidad que aseguren que esta herramienta midió de manera efectiva lo que queríamos medir en el contexto específico de la población estudiada. Si el investigador ha desarrollado un instrumento propio o lo ha adaptado, debe describir el proceso de validación. Por ejemplo, si recurrió a un juicio de expertos o un pilotaje. La justificación de los instrumentos es fundamental, ya que se estandariza y se reconoce por la comunidad académica. En cuanto a las tablas o las figuras, es decir, la síntesis visual de la evidencia, lo que pretenden es comunicar grandes volúmenes de información o grandes volúmenes de datos complejos de manera eficiente. Y es que una tabla bien diseñada debe ser capaz de transmitir un mensaje de forma autónoma sin necesidad de recurrir constante a un texto. Y debe ser citada según los estándares de APAS, ya que las tablas deben tener un título claro y estar enumeradas, evitando excesos de líneas divisorias entre los datos para que se facilite la comparación directa entre variables. Por su parte, las figuras, gráficos, diagramas, mapas deben utilizarse cuando la representación visual de una tendencia, correlación o estructura sea más clara que una descripción verbal o tabulador.
En la redacción de informes, las tablas y figuras deben mencionarse explícitamente antes de aparecer en el documento. Por ejemplo, como se observa en la tabla 2. En cuanto al análisis de los datos, estos no deben de ser una selección arbitraria de pruebas, sino un plan definido y coherente con un nivel de medición de las variables y el diseño de la investigación. En el informe se debe detallar la estrategia estadística empleada, indicando tanto los análisis descriptivos que caracterizan la muestra como las inferencias que prueban las hipótesis. Es fundamental justificar por qué se eligieron determinadas pruebas, asegurando que se cumplan los supuestos paramétricos o no paramétricos según corresponde. Además, en niveles avanzados se debe mencionar el software estadístico utilizado y la versión específica, lo que refuerza la replicabilidad del análisis. Un informe de investigación de alta calidad debe distinguir entre la significancia estadística y la significancia sustantiva o importancia clínica. Los resultados estadísticamente significativos no siempre son relevantes en la práctica profesional si el tamaño del efecto es trivial. Por el contrario, en muestras pequeñas, efectos de gran magnitud podrían no alcanzar la significancia estadística convencional, pero aún así poseer una importancia teórica considerable que debe tener o que debe ser discutida. El investigador debe evitar el error conductual de abusar de las pruebas que significarían nulas sin contextualizarla. Por ello se recomienda enfáticamente reportar intervalos de confianza y medidas de tamaño del efecto, fragmentando en pensamiento metaanalítico. Esta práctica permite que el informe trascienda de la dicotomía de significativo, no significativo y ofrezca una valoración más honesta y matizada de la realidad del fenómeno estudiado. En cuanto a la interpretación de resultados nulos o no significativos, la ausencia de evidencia estadísticamente significativa no constituye evidencia de la ausencia de un efecto o fenómeno de la realidad. Un informe científico riguroso debe tratar los resultados negativos con el mismo nivel de detalle y honestidad que los positivos. Un error técnico resulta en etiquetar simplemente como no significativo. Se deben reportar los valores exactos de probabilidad para que el lector pueda juzgar la cercanía del umbral de significación. En la discusión, el investigador debe analizar si el diseño fue inadecuado, si las variables no fueron controladas o si efectivamente la hipótesis no se sostiene.